Durante años fue el narco más pesado de la Argentina, pero también durante esos años permaneció en las sombras, gracias a la protección policial. Empezó robando autos, llegó a ser el enemigo número 1 de los monos. Tenía un pacto con la policía, amenazaba a jueces y todos le temían. Acusaron de haber mandado matar a decenas de personas, incluso a sus sicarios más importantes. Está condenado a prisión perpetua por homicidios, lavado de dinero, narcotráfico y balaceras. Gastaba millones en sobornar policías. Los comisarios, que eran los encargados de investigarlo, en realidad trabajaban para él. Fanático, pero fanático en serio, de la saga del Padrino, intentó llevar cosas de esas películas a su vida real. Con la mafia no se puede. Protagonizó un espectacular intento de fuga. Hizo todo, pero no pudo, escapar del penal de Seiza en un helicóptero. Este es el perfil criminal de uno de los hombres que convirtió a Rosario en una de las ciudades más peligrosas del país. Esteban Lindor Alvarado. Robos reiterados calificados, homicidio calificado. Ojos, avisores, mirada asesina. Nombre completo: Esteban Lindor Alvarado, alias El Esteban. Nacimiento: Rosario, Argentina. Delitos: narcotráfico, lavado de activos, homicidios, amenazas, balaceras, robos de autos y extorsiones. Condena: cadena perpetua. Años activo: 1994 a 2023. Características psicológicas: cinismo, frialdad extrema, egocentrismo y necesidad de control, capacidad de manipulación. Soy Esteban Alvarado, estoy acá detenido en el penal de Seiza. Esteban Lindor Alvarado no encaja en el clásico perfil narco que la Argentina conoció durante los últimos años. Nació y creció en la zona norte de Rosario. Su padre venía de una familia de una buena posición económica y su madre no, de una familia muy humilde. Igual, ambos estuvieron ausentes. Él fue criado por su abuelo materno. Lindor Rosa, de ahí el nombre de él, el segundo nombre, Lindor, era vendedor ambulante en el centro de Rosario. El abuelo Lindor llevaba a su nieto de chico en sus recorridas de vendedor ambulante. Por eso el Esteban conoció de muy chico también los códigos de la calle. De su abuelo, Esteban Lindor Alvarado tomó muchas cosas, y entre ellas, una de las más importantes, fue su amor por los caballos. Con el tiempo, Esteban destinaría millones a sus caballos de carrera. Pero para contarles esto, todavía falta. Cuando terminó la escuela primaria, encaró a su abuelo y le dijo que no quería estudiar más, que él iba a trabajar. La verdad es que duró poco como vendedor ambulante. Era un adolescente cuando descubrió un negocio fácil, de bajo riesgo y que le dejaba mucho dinero. De chico me gustaron siempre los vehículos, siempre fui, digamos, una persona que de chico me gustaban los autos. Y entré en lo que fue el robo automotor. La inteligencia es un rasgo distintivo de Alvarado. Antes que la fuerza, vino la planificación. A mediados de los 90, el robo de autos era uno de los delitos más comunes en toda la Argentina. A diferencia de lo que pasa ahora, que hay cámaras por todos lados, los sistemas de alarmas son más sofisticados y los autos tienen GPS, en esa época robar un auto era mucho más sencillo. Era un negocio que dejaba mucho margen y Rosario no era la excepción. A los 15 años, Alvarado era un experto en esta modalidad delictiva. Cada mañana salía en colectivo de su barrio, de Rosario, Refinería, y volvía a la tarde, pero manejando un auto que había robado. Me parecía que era tan fácil
robarte un auto en ese momento, te estoy hablando año 94, 93, era subirte e irte. Un día por medio yo me traía un auto. Duna, 147, los típicos autos de clase media eran su target. La plata empezó a sobrarle y empezó a ser una cara conocida del barrio. Y ahí como que en el barrio fue el Esteban. Digamos, no cualquiera tenía una moto de alta cilindrada. Y el Esteban tenía un CBR 600 con 16, 17 años. Entonces como que se forjó el Esteban. Para los fiscales que lograron su condena a prisión perpetua, Esteban Lindor Alvarado es un cínico. ¿Qué es un cínico? Alguien que niega la realidad con descaro. Pero para la justicia el término es más complejo. El cínico no siente empatía real. Puede simularla cuando le conviene, pero no la experimenta. En el caso de Alvarado, su cinismo reflejaba una profunda desconfianza hacia los demás. Para él, todos tenían precio. Todo se podía comprar. Yo soy un banco, solía decir Alvarado cuando le decían que para lograr algo necesitaba poner plata. La corrupción existió siempre en Rosario. Entonces, tenía un amigo que tenía un problema por un robo o cosa, escuchaba, ¿cómo podemos arreglar esto? Se arreglaban los problemas. Por sus características, Alvarado encaja bastante bien en el perfil del sociópata, aunque con algunos matices. Un sociópata no es solamente un delincuente violento, es alguien que carece de empatía genuina. Actúa sin culpa y se mueve con un código propio, alejado de las normas morales que rigen a todo lo demás. En Esteban Alvarado estos patrones son bastante evidentes. Alvarado no veía personas, veía funciones. La ausencia de remordimiento es otra de sus marcas. Carlos Argüelles, el mecánico al que Alvarado le llevaba los autos robados, declaró en su momento en la justicia que Alvarado le contó que había mandado matar más de 100 personas. Dicen que mandaban matar a 100 personas. Ahí me calatearon que era un asesino serial. Entre esa gente que mandaba matar, había gente de su extrema confianza. Según Argüelles, fue Alvarado el que ordenó matar a 3 de sus propios sicarios. El Oreja Fernández, el Pipi Sandoval, que fue uno de los sicarios que valió la casa del gobernador Bonfatti, y el Fino Ocampo. El testimonio de Argüelles es impactante porque dice que Alvarado andaba con una libretita en la que había anotado toda la gente que pensaba matar. Hace poco quiso comunicarse conmigo a través del Instagram de su hijo con el Instagram de mi hijo. Él me mandó a decir, esto lo dice Santino, decirle a tu papá que dijo mi papá que él lo quiere mucho a pesar de todo. Todavía estoy tratando de dilucidar si es que me va a matar o qué me quiso decir. Meses después de esta declaración, el propio Argüelles fue ejecutado en su taller mecánico. Lo conozco del 98, 99. Nos pasamos cosas malas juntos, cosas buenas juntos. Y rompió el código. Duele. Duele. Que te traicionen te duele. Los fiscales decían que Alvarado le daba espectacularidad a todo. No le bastaba con matar o amenazar. Necesitaba que pareciera la escena de una película. Un claro rasgo narcisista, una fantasía de grandeza. Alvarado, capo narco Rosario. No entiendo, capo mafia, capo narco, ¿en qué? Una muestra clara de que le gusta lo espectacular es su devoción por El Padrino, por la saga del Padrino. A su hijo mayor, Santino, del que ya vamos a hablar, lo bautizó con ese nombre por el primogénito de Don Corleone. Al más chiquito le puso Vito, por Vito Corleone, y también quiso ponerle Constanza a su hija, por Connie Corleone, pero su mujer, ahora exmujer, le dijo no, basta. La cosa no quedó ahí. Una vez quiso vengarse de los hermanos Rodrigo y Mariana Ortigala,
que eran de su extrema confianza, pero lo habían traicionado y se habían ido a trabajar con Ariel Guille Cantero, el líder de los monos. Entonces se le ocurrió una idea que fue incriminarlos en el atentado a una funcionaria judicial. ¿Qué se le ocurrió? Para empezar, tratar de emular una escena del Padrino 1, una escena muy potente. Don Corleone le hace cortar la cabeza al caballo preferido de un productor cinematográfico que no quiere contratar a uno de sus protegidos y se la pone en la cama. El hombre se despierta y tiene la cabeza sangrante del caballo en su cama. Le quise tirar la cabeza a un caballo. Y el pibe que fue, que se le encargó, le tiró la cabeza a un perro. Y yo lo quise vincular a lo Ortigala. Como no salió ninguna noticia y al pibe que le había encargado yo que haga ese trabajo, no tuve mejor idea que balearlo. Cuando todo se descubrió, Alvarado se disculpó con esa funcionaria judicial. Le pedí perdón y todo. Marina Marcín, llamada. Cuando hicimos el documental ¿Por qué Sangre Rosario?, pudimos entrevistar en exclusiva a Esteban Lindor Alvarado en el complejo penitenciario 1 de Ezeiza. Ahí, frente a él, me impresionó como un tipo inteligente, frío, peligroso y también muy pícaro. A diferencia de los Cantero, es decir, de los monos, Esteban Alvarado se movía como un empresario del crimen. Si bien mandaba a matar gente, era más frío y sofisticado. Planificaba cada movimiento, usaba testaferros, tercerizaba trabajos y siempre mantenía un perfil bajo. En un momento, Alvarado dejó de robar autos él. Subió un escalón, compraba autos chocados o robados pero por otros y los revendía y sacaba una ganancia espectacular. Y mirá, el Esteban viene de hace años, no es de ahora. Vos al Esteban lo escuchás nombrar del año 2000. Que siempre, digamos, si fui ladrón de alta gama, no de meterme en el barrio. Eran los tiempos del 1 a 1. Un peso valía $1. Alvarado compraba un auto chocado o robado por otros en $1.500, 1.500 pesos, lo arreglaba y lograba revenderlo más o menos en 3.000, 3.500. Para el nivel de vida que empezaba a llevar, necesitaba más y más dinero. ¿Qué hizo entonces? Apuntó más alto. Empezó a robar casas, supermercados, blindados. Me meto en lo que era, digamos, en ese momento a los robos grandes. Yo fui imputado por robos grandes, pero nunca condenado. También manejaba una red de desarmaderos de autos y de ladrones que trabajaban para él. Compraba con bien robado, pirateado, compré a todo, por eso me conocieron tanto. En 2007 cayó por primera vez, al menos que se sepa. Fue por robar un Duna blanco cerca del Monumento a la Bandera en Rosario. Alvarado subió al patrullero esposado y lo primero que le dijo a los policías es que tenía 4.000 pesos en el bolsillo para ellos. Y era una buena cifra en esa época. El soborno, la coima, marcarían su carrera delictiva. Y la policía de Rosario, me río porque no hay uno que no sea coimero para mí. Que no vaya al sobre, como se decía antes. En 2012 recibió su primer condena. Fue en la justicia de San Isidro. Fue por robo de autos y le dieron 6 años y medio de prisión, aunque él a veces dice que le dieron 7. Lo acusaron de formar parte de la banda de los Rosarinos. Esta banda se dedicaba a robar autos de lujo en el norte del conurbano bonaerense y luego los revendía en Rosario. Quedo como jefe organizador de la asociación ilícita de la banda de los Rosarinos. Me hago cargo de los hechos, de que se imputó el fiscal Patricio Ferrari. Bueno, me condenaron a 7 años por esa causa. Alvarado contrataba dateros, es decir, gente que le pasaba información, en concesionarias de autos de lujo, que le avisaban cuando un auto especialmente importante iba a salir del local. Robaban un auto y durante un tiempo lo guardaban en aguantaderos de la zona. Eso se llama enfriar el auto. Al parecer, Alvarado enfriaba estos autos de a docenas y después los metía todos juntos en un camión mosquito y los mandaba a Rosario. La organización, dicen, llegó a mandar 3 camiones por mes de Buenos Aires a Rosario.
Alvarado cumplió la condena de la justicia de provincia en distintos penales bonaerenses, mientras en Rosario estalló una sangrienta guerra narco que dura hasta el día de hoy. Todas estas balitas van para ustedes, maestro. Baleados por mes llegan a los hospitales. El origen de esa guerra fue el asesinato de Claudio el Pájaro Cantero, líder de los monos. En 2016, Alvarado salió de la cárcel con libertad condicional. Cuando salió de la cárcel de Urdapilleta, Alvarado se encontró con una Rosario que era un baño de sangre. La tasa de homicidios era escalofriante. Rosario se había convertido en la ciudad más insegura de toda la Argentina. Santa Fe históricamente en el sistema judicial viejo y en el nuevo tiene una tasa muy baja de esclarecimiento de homicidio. ¿Esto qué quiere decir? La policía hace negocios, mensualiza a un prófugo. O sea, vos sos sospechoso, la policía lo sabe, no entrega los datos, pero vos le pagás todos los meses. Patricio Ferrari, el fiscal de San Isidro que había logrado la condena a Alvarado, le avisó a sus pares de Rosario que Alvarado era mucho más que un ladrón de autos. Ferrari, que había ordenado y escuchado conversaciones de la banda de Alvarado, sabía que Alvarado, más que un ladrón de autos, era un capo narco. Capo mafia. No, lo veo como me avergüenza. No, totalmente no estoy de acuerdo con eso. Escuchas, cientos de horas de escuchas hablaron. Cuando le preguntaron qué tenían sobre el narcotráfico a Alvarado, decían que nada. Así escuché a 6 testigos, que fueron los primeros. Una vez en libertad, Alvarado retomó su vida de lujo. Autos último modelo, casas despampanantes, carreras de caballos y paseos en yate. En Rosario todos sabían quién era. Funcionarios policiales y judiciales conocían el nombre de Alvarado, pero por H o por B, las investigaciones judiciales no se motorizaban, no avanzaban. Alvarado era una especie de fantasma. Hasta que en noviembre de 2018 ocurrió un crimen que lo cambió todo. Lucio Raúl Maldonado era un prestamista que se vinculaba con varias bandas delictivas, y entre ellas con Esteban Lindor Alvarado. El 11 de noviembre de 2018 los secuestraron frente a su casa del barrio La Tablada. Lo obligaron a subir a una camioneta y con ella lo llevaron hasta Piñero, en el sur de Rosario. Lo metieron en una casa. 2 días después su cuerpo apareció tirado a la vera de la colectora de la autopista Buenos Aires-Rosario. Tenía las manos atadas y 3 disparos, 1 en la nuca y 2 en la zona lumbar. Junto al cuerpo se encontró un cartel muy sugestivo. Decía: con la mafia no se jode. Con la mafia no se jode. Los fiscales que investigaron el crimen advirtieron un dato revelador. A través del seguimiento de antenas y GPS, los fiscales determinaron que Maldonado había estado 64 minutos en un paraje conocido como Los Muchachos. Allí había una finca registrada a nombre de 2 hijos de Esteban Lindor Alvarado. A mí me vincula un auto que fue encontrado, que estuvo parado en un campo que era de mi abuelo. Nunca se contrató en el juicio ni si tuvo Maldonado en el campo, ni que yo instigué el delito ese del homicidio. Cayó unos meses después, en febrero de 2019. La gente de Operaciones Especiales lo sorprendió veraneando en un camping de Embalse Río Tercero. Se había ido con toda su familia.
Ese día cayó el prófugo más buscado por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe. La justicia allanó la casa donde había estado Maldonado y ahí encontró una carpeta rosa con una calcomanía de Winnie the Pooh, y dentro de esa carpeta había un montón de pruebas de las actividades de Alvarado. ¿Qué había en esa carpeta? Entre otras cosas, impuestos de 14 propiedades. Y una de esas propiedades era donde vivía Javier Macat. ¿Quién era Macat? Hacía muy poco que acababa de dejar el cargo de jefe de drogas peligrosas de la policía de Rosario. También se hallaron pruebas de que eran suyos terrenos donde otros policías de antinarcóticos estaban construyendo casas. Pero hubo más. En ese allanamiento se encontraron pruebas que unieron a Alvarado con un gran cargamento de marihuana, de media tonelada de marihuana, que había sido secuestrado en Río Negro en 2017. De la incautación está récord histórico para la policía de Río Negro de marihuana. Sí, 493 kilos fue el viernes pasado Sí, de marihuana. venía de Santa Fe. Venía de Santa Fe, exactamente. Alvarado siempre tuvo una necesidad de control total. Todo pasaba por él. Él mismo organizaba los pagos a los policías y los apretes a sus rivales. Durante años fue el máximo rival de los monos en el negocio de la droga. Cada uno sabía quién era el otro, pero nunca se cruzaron. Nombran a Alvarado Cantero. Alvarado tiene una causa de marihuana en Río Negro. Cantero, lo que es el círculo cantero. ¿Cuántas causas de narcotráfico tienen juegos federales? Muchísimas. No es lo mismo que Alvarado o el Esteban. Cuando mataron al pájaro Cantero y el resto de los monos empezaron una cacería sanguinaria, una seguidilla de venganza, Alvarado estaba preso. Ustedes se preguntarán cómo hizo para ser parte de una guerra estando encerrado. Bueno, era un obsesivo de control y, como otros capos narcos, lograba manejar a sus distintas células desde la cárcel. Hoy como que una persona quiere ser líder y quiere barrer a este. Entonces ahí se produce como la guerra, que dicen la famosa guerra. No soy un monaguillo, pero el homicidio no tiene nada que ver con el Esteban. Según una investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, no importa en la cárcel en la que estuviera Alvarado, su celda era una oficina que gestionaba delitos. Sicarios, testaferros, barrabravas, lavadores de dinero, todos se conectaban con él. En octubre de 2023, Esteban Líndola Alvarado dio su primera y única entrevista a la prensa, se lo dio a Clarín. Durante todo ese reportaje intentó bajarse el precio como narco. ¿El Esteban narcotráfico? No tiene nada que ver Esteban con el narcotráfico. Está todo armado, está todo como guionado, diría yo. La rivalidad con los monos fue territorial. Mientras los canteros habían concentrado su poder en la parte sur de la ciudad, especialmente en barrios como La Tablada y Bellavista, Alvarado concentró su poder en zonas hacia el noroeste-oeste, incluyendo zonas como Godoy y Urquiza. Fueron tiempos en que los búnkers se defendían con soldaditos y había casi un muerto por día. Alvarado siempre tuvo en claro una cosa: lo peor que podía pasarle es levantar el perfil, que su nombre apareciera en la prensa. Por eso tenía un pacto millonario con los principales jefes de la policía santafesina. Aunque existen presunciones de que también tenía cobertura judicial, esto nunca se pudo probar. La construcción de un sentido común, que los atentados que se hacían eran todos los monos. Nosotros decíamos, muchachos, basta de la explicación monotemática de los monos, porque claramente se está favoreciendo a otro sector que para mí en aquel momento era Alvarado, y ahora se empieza a demostrar que era así. Así que sí, laburaban activamente. Que Alvarado estaba arreglado con la policía era una sospecha más que obvia. Pero hubo una prueba contundente que marcó esto. Cuando lo detuvieron en Córdoba, en Embalse Río Tercero, Alvarado rápidamente tiró su celular al agua, su iPhone al agua. Lamentablemente para él era el primer iPhone sumergible, así que la información que contenía quedó intacta. Cuando la policía y la justicia lo pudo abrir, se encontró con toda la red de complicidad del capo narco.
En ese iPhone también se encontraron pruebas de algo fundamental. Alvarado ayudaba a la policía a aniquilar a su competencia, que eran los monos. Les mandaba lugares, búnkers. Alvarado pasaba el dato y la división judiciales hacía el resto. En 2020, el comisario Luis Bertoque, que era segundo jefe de judiciales, firmó un juicio abreviado y en él contó que efectivamente había sido socio de Alvarado y lo había ayudado a expandir su negocio de drogas en Rosario. Que Bertoque y Alvarado hasta tenían un caballo de carrera juntos. Cascarudo se llamaba. Sí, conozco a Luis Bertoque. Lo conozco por una cuestión de caballos. A mí soy burrero de años, me gustan los caballos. Y él tenía caballo y había uno en venta y lo compró. Un caballo llamado Cascarudo. En junio de 2022, Esteban Lindor Alvarado fue condenado a prisión perpetua y también a una condena de 15 años que se juntó con esa perpetua por el crimen de Lucio Maldonado y por manejar una asociación de ilícita dedicada a la venta de drogas. Este es un juicio en donde pudimos mostrar una organización criminal de 10 años que tuvo un componente estatal muy importante que le permitió funcionar y todo un entramado económico que también quedó en evidencia con la sentencia. En marzo de 2023, Alvarado volvió a hacer noticia, esta vez por intentar protagonizar una espectacular fuga desde el complejo penitenciario 1 de Ezeiza. A través de un empresario había comprado un helicóptero en España y lo había importado a Paraguay en partes. Ahí lo habían armado y la idea era que el helicóptero se posara sobre el patio de la cárcel y él y un cómplice se subieran a los esquíes del helicóptero y se fueran hasta un campo de General Rodríguez. Para que esto fuera más o menos preciso, Alvarado se había hecho entrar a la cárcel un smartwatch con el que sacaba fotos que después le mandaba al piloto desde un celular que había entrado también ilegalmente a la cárcel. Pero hubo un problema, el helicóptero no pudo hacer ese recorrido, tuvo una falla y el plan se abortó. Alvarado sigue cumpliendo su condena en un pabellón de máxima seguridad y aislamiento en Ezeiza. Hoy está en el sistema de presos de alto riesgo, muy aislado y recibe a sus familiares a través de un vidrio. En Rosario dicen que tiene un sucesor. Dicen que no es nada más ni nada menos que Santino, su hijo mayor, de unos 20 años. Según la policía de Santa Fe y de la justicia en parte también, Santino Alvarado es el principal socio de la banda de los menores. Es una banda que copó los negocios y el poder de fuego de la barra de Rosario Central. A esta banda, la de los menores, se le atribuye el crimen de Pichín Bracamonte, el histórico líder de la Barra Brava, y de su segunda y tercera fila. A diferencia de los monos, cuyo nombre trascendió los expedientes judiciales, Esteban Lindor Alvarado no es tan conocido por el público. Pero sin duda, su nombre, su trayectoria, es indispensable para entender por qué Rosario en los últimos años se convirtió en una de las ciudades más violentas del país, escenario de una guerra nunca vista. A mí me da vergüenza por mis hijos. Que capo mafia, capo de narco, no es que me queda bien el título. Y me lo voy a sacar. A futuro, sea con lo que sea de Corte Suprema, con lo que sea, yo me voy a sacar. Estoy mal condenado por narcotráfico. Pero yo ya en mi cabeza tengo que voy a llegar a la Corte Internacional con cómo se están dando las cosas. Y voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Así que mínimo tendré 108 años más. Barato. Y si no, lamentablemente me tendré que quedar acá, morir acá.